Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? El ara llegó al atardecer, cuando el sol teñía de melancolía las colinas. El polvo del camino se aferraba a sus botas gastadas y al dobladillo de su sencillo vestido de lana, el único que poseía. Frente a ella se alzaban las imponentes verjas de hierro forjado de la hacienda La Sombría. No eran una bienvenida, sino una advertencia. Cada voluta de metal parecía susurrar historias de poder y de una tristeza tan antigua como las piedras que guardaban. Un nudo se formó en su garganta, pero no era de miedo. Era la solemnidad del lugar, el peso de un mundo al que jamás había pertenecido. Había llegado hasta allí huyendo de susurros crueles, del juicio constante de un pueblo que solo veía en ella lo que le faltaba, y no la fortaleza que le sobraba. Con la espalda recta y la mirada firme, empujó la pesada cancela. El chirrido fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio sepulcral del jardín. Un jardín perfectamente cuidado, con setos recortados con una precisión militar y rosales que, aunque hermosos, parecían no tener aroma. Era una belleza fría, matemática, sin el alma caótica y vibrante de la naturaleza salvaje. La puerta principal se abrió antes de que llegara, revelando un vestíbulo que podría haber albergado una capilla. El suelo de mármol pulido reflejaba su humilde figura como un fantasma en un palacio de hielo. El aire olía a cera de abejas, a madera noble y algo más, a soledad. Era una opulencia que no acogía, sino que intimidaba. Un lujo que gritaba riqueza, pero susurraba abandono. Un escalofrío recorrió su espalda, no por el frío de la piedra, sino por la abrumadora sensación de que en aquella casa, hasta los retratos de las paredes contenían más vida que sus habitantes. Toca el botón de suscribirse y dame un like si esto te está llegando al corazón. No traía consigo más que un pequeño atado con sus escasas pertenencias y un corazón que, a pesar de las heridas, aún sabía latir con esperanza. Se aferró a su única posesión verdadera, una dignidad silenciosa, forjada en el desprecio, que ahora sería su único escudo en aquel reino de sombras. Fue entonces cuando lo vio. No fue en el gran salón, ni en los pasillos que parecían no tener fin, sino en la penumbra de una biblioteca que olía a cuero viejo y a tiempo detenido. Estaba de espaldas a la puerta, una silueta alta y ancha recortada contra el ventanal que daba a los páramos desolados. La luz del crepúsculo moribundo se aferraba a sus hombros, dibujando la figura de un hombre que cargaba con el peso de un mundo invisible. El ara se detuvo en el umbral, con el corazón suspendido en un silencio denso. El ama de llaves, una mujer de gesto agrio y mirada severa, la había conducido hasta allí con la parsimonia de un carcelero. El Señor había anunciado, y la palabra resonó en la estancia como una sentencia. Él se giró, no con brusquedad, sino con la lentitud de quien se mueve a través de un sueño pesado. Y entonces ella comprendió la verdadera naturaleza de la tristeza de aquella casa. No era la soledad de las paredes, sino la que emanaba de su dueño, don Alejandro. Su rostro podría haber sido tallado por un escultor que solo conociera el dolor, facciones nobles endurecidas por una amargura que se había instalado en las comisuras de sus labios y en la profundidad de sus ojos. Eran unos ojos oscuros, casi negros, pero no había fuego en ellos, solo las cenizas de un incendio ya extinto. Su mirada la recorrió sin verla, un barrido frío y distante, que la tasó no como a una persona, sino como a un objeto más en su inventario. No hubo en él curiosidad, ni desdén, ni siquiera reconocimiento. Había un vacío, un abismo tan profundo que el ara sintió un vértigo helado. Aquel hombre no vivía, sobrevivía. Ella, por su parte, no bajó la vista, sostuvo aquella ausencia de mirada con la misma dignidad con la que había empujado las verjas de la hacienda. En sus ojos no había desacío, sino una compasión callada, un entendimiento instintivo del sufrimiento ajeno. Un ruido casi imperceptible rompió la tensión. Un niño pequeño de no más de 6 años se asomó por detrás de una butaca de cuero.
Sus ojos, idénticos a los del padre, pero llenos de una vida asustada, se fijaron en el ara. El pequeño Andrés, el heredero de toda aquella riqueza y de toda aquella pena. Don Alejandro ni siquiera se giró hacia su hijo. Su voz, cuando por fin habló, fue grave y desprovista de toda emoción, como el tañido de una campana rota. «Retírate», dijo, y la orden no iba dirigida a el ara, sino al niño. El pequeño Andrés retrocedió un paso, la esperanza muriendo en su rostro. Un temblor casi invisible sacudió sus labios antes de que se diera la vuelta y desapareciera en las sombras de la biblioteca. Un nudo se formó en la garganta, no por la frialdad del amo hacia ella, sino por la crueldad inconsciente con la que trataba su propia sangre. En aquel gesto, en aquella palabra, vio el corazón de la tragedia que asolaba la sombría. Don Alejandro finalmente posó su atención en ella, aunque sus ojos seguían sin enfocarla. «Ya sabe cuáles son sus quehaceres», afirmó, más que preguntar. No esperó respuesta. Con un gesto lacónico de la mano, la despidió. El ara hizo una leve inclinación y se retiró, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado infinito. El silencio que dejó atrás no era de paz, sino el silencio pesado y opresivo de una tumba. Había conocido al señor de la hacienda, al maestro herido, y por primera vez desde que había llegado, sintió que el frío de aquellas paredes comenzaba a calarle hasta los huesos. Los días que siguieron a su llegada se tejieron con la hebra de la rutina y el frío desdén. El ama de llaves, doña Matilde, le asignó las tareas más ingratas, aquellas que nadie más deseaba: fregar los suelos de piedra de la cocina antes del alba, acarrear pesados cubos de agua desde el pozo helado, mantener el fuego en las chimeneas de estancias a las que nunca se le permitía entrar por completo. El ara aceptaba cada orden con una obediencia silenciosa, moviéndose por la casa como una sombra discreta. Los otros sirvientes la trataban con una mezcla de lástima y desprecio, susurrando a sus espaldas sobre su rostro común y su origen humilde. Ella no respondía. Su silencio no era sumisión, sino una fortaleza que ellos no podían comprender. La casa vivía en un perpetuo susurro de dolor. Pero el epicentro de aquella pena no eran los pasillos vacíos ni el despacho de don Alejandro, sino el cuarto del pequeño Andrés. Noche tras noche, un llanto desconsolado rompía el silencio de la sombría. Era un lamento agudo, infantil, cargado de un miedo y una soledad que ningún adulto parecía capaz de consolar. Las niñeras iban y venían, incapaces de soportar la tristeza de aquel niño o la indiferencia glacial de su padre. Una de esas noches, el llanto fue más intenso que nunca. Un grito desgarrado que resonó por toda la casa, un eco de pura angustia. El ara, que se retiraba a su humilde catre en el desván, se detuvo en la escalera de servicio, con el corazón encogido. Podía oír los pasos apresurados de doña Matilde, su voz áspera y carente de paciencia, tratando de imponer orden. Pero el llanto solo se intensificaba. Un impulso, más fuerte que el miedo a la reprimenda, guió sus pies. Siguiendo el sonido, llegó hasta el pasillo del ala principal, un lugar que le estaba prohibido. La puerta de la habitación de Andrés estaba entreabierta, y por ella se filtraba la luz temblorosa de una vela. Dentro, el pequeño estaba de pie en su cuna, con el rostro bañado en lágrimas y el cuerpo sacudido por sollozos. Doña Matilde intentaba calmarlo con palabras que sonaban a órdenes, pero solo conseguía asustarlo más. El ara se quedó en el umbral, invisible en la penumbra. No vio a un niño malcriado, sino a un alma diminuta naufragando en un océano de pena. Cuando el ama de llaves salió, derrotada y furiosa, en busca de ayuda, el ara entró en la habitación. No dijo nada, se acercó lentamente a la cuna y en lugar de intentar sacarlo o acallarlo, comenzó a tararear una melodía. Era una nana antigua, una canción de cuna de su pueblo, tan sencilla y humilde como ella misma. No hablaba de príncipes ni castillos, sino de estrellas que velan el sueño y del calor de un nido. Su voz, aunque no era la de una cantante, era suave y firme, una caricia en el aire tenso de la habitación. El llanto de Andrés comenzó a menguar, transformándose en pequeños hipidos. Sus grandes ojos oscuros, idénticos a los de su padre, se fijaron en ella con una curiosidad asustada.
El ara no lo tocó, simplemente siguió cantando, y su presencia tranquila pareció llenar el vacío aterrador que rodeaba al niño. Poco a poco, el pequeño cuerpo de Andrés se relajó, se sentó en la cuna y luego se acurrucó, con la mirada aún fija en ella, hasta que sus párpados pesados por el llanto y la recién encontrada paz se cerraron. Fue en ese preciso instante de silencio sagrado cuando una sombra se proyectó en la puerta. Don Alejandro había sido atraído por el cese del ruido, no por el ruido en sí. Se detuvo en el umbral y lo que vio lo dejó inmóvil. Su hijo, el mismo que se retorcía en pesadillas cada noche, dormía plácidamente, y a su lado, velando su sueño, estaba aquella sirviente insignificante, la mujer a la que apenas había mirado. Por primera vez, su mirada no la barrió con indiferencia, la observó. Vio la serenidad en su postura, la bondad en el gesto de sus manos quietas sobre su regazo. Vio cómo la luz de la vela suavizaba las facciones que el mundo llamaba feas, revelando algo que no tenía que ver con la belleza, sino con la paz. En ese momento, en la quietud de la alcoba de su hijo, don Alejandro no vio a una sirvienta, vio un milagro. El muro de hielo que rodeaba su corazón sufrió la primera grieta, casi imperceptible, pero definitiva. ¿Crees que la bondad puede derretir un corazón congelado por el dolor? Si esto te está emocionando, toca 2 veces la pantalla ahora mismo. El ara sintió su presencia y alzó la vista. Sus miradas se cruzaron en el silencio. No hubo palabras. Él no le dio las gracias, ni ella ofreció una explicación. Pero en la profundidad de aquellos ojos oscuros, el ara ya no vio solo cenizas. Vio el desconcierto, la intriga, el destello de una pregunta que él mismo no sabía cómo formular. Él asintió levemente, un gesto casi imperceptible, y se retiró tan silenciosamente como había llegado, dejando a el ara con el corazón latiéndole desbocado, no por miedo, sino por la certeza de que algo, en la inmutable tristeza de la sombría, acababa de cambiar. Para siempre. Aquel frágil equilibrio, nacido en el silencio de una alcoba infantil, estaba destinado a romperse. La paz era un huésped demasiado humilde para una casa como la Sombría, y la ruptura llegó en un carruaje lacado en negro, tirado por 2 caballos bayos cuyo resoplido impaciente cortaba el aire helado de la mañana. Su llegada fue un estruendo, una proclamación. El personal, antes sumido en su letargo, se movió con una urgencia nerviosa, como hormidos cuyo nido ha sido perturbado. De él descendió una figura que parecía tallada en el más fino y frío de los mármoles, doña Isabel de Valcárcel. Su nombre era un susurro de poder y linaje en los salones de la capital, y su visita a la hacienda una formalidad para sellar un compromiso pactado mucho antes de que la tragedia ensombreciera la vida de don Alejandro. Era la personificación de la belleza que el mundo admiraba, un rostro de facciones perfectas, un cutis de porcelana y unos ojos de un azul tan claro que parecían témpanos de hielo. Su vestido de viaje, de un profundo color borgoña, susurraba con el crujido de la seda más cara, y un velo de encaje apenas disimulaba la altivez de su expresión. No caminaba, se deslizaba, y su presencia llenó el vestíbulo con una autoridad gélida que hizo que la opulencia de la casa pareciera, por primera vez, cálida en comparación. El ara se encontraba precisamente allí, de rodillas, puliendo con esmero la última losa de mármol del suelo. No había oído el carruaje, absorta en la quietud de su tarea. Cuando alzó la vista, lo primero que vio fueron unas botas de piel tan finas y lustrosas que reflejaban su propio rostro fatigado como un espejo deformado. Lentamente, sus ojos ascendieron por la falda de seda, el talle ceñido, hasta encontrarse con la mirada condescendiente de la dama. Doña Isabel no la vio como a una persona, la vio como a un obstáculo, una mancha en la impecable bienvenida que esperaba. Una de sus cejas, perfectamente arqueada, se alzó una fracción de milímetro. No le dirigió la palabra directamente. Su voz, cuando habló, fue para el ama de llaves que se apresuraba a su lado, pero su mirada afilada permaneció clavada en el ara. «Matilde», dijo, y su tono era como el terciopelo cubriendo una cuchilla. ¿Desde cuándo permitimos que la servidumbre más baja se arrastre por la entrada principal? Es indecoroso. Quítala de mi vista. Cada palabra fue un golpe, preciso y cruel. No era la ira de un capataz, sino el desdén frío de quien aplasta un insecto sin siquiera darse cuenta. Un calor amargo subió por el cuello del ara.
el eco de 1000 humillaciones pasadas. Apretó el paño de pulir entre sus dedos, el único ancla en un mar de vergüenza. Se dispuso a levantarse y desaparecer, a convertirse de nuevo en la sombra que todos esperaban que fuera. Pero entonces, desde lo alto de la gran escalinata, resonó otra voz, grave, desprovista de emoción, pero con un peso que detuvo el mundo. «Déjela». Era don Alejandro. Estaba allí, observando la escena desde arriba, con su habitual semblante impasible. Pero sus ojos no estaban vacíos. Por primera vez, el Ara vio en ellos una chispa, no de ira, sino de una profunda y helada desaprobación. No la miraba a ella, sino a doña Isabel. La dama se giró, y una sonrisa ensayada se dibujó en sus labios. «Alejandro, querido, solo ponía un poco de orden en tu casa». Él no devolvió la sonrisa. Sus ojos se movieron lentamente desde el rostro perfecto de su prometida hasta la figura arrodillada de Elara, y por un instante fugaz, sus miradas se encontraron a través de la distancia. En ese cruce de miradas no hubo romance, ni siquiera ternura, pero sí algo nuevo y desconcertante, un reconocimiento. Él la veía su humillación, y en el desdén de Isabel pareció reconocer el eco de la misma crueldad del destino que lo había destrozado a él. «Ella está donde debe estar», sentenció él, con una finalidad que no admitía réplica. Un silencio pesado cayó sobre el vestíbulo. Doña Isabel por primera vez pareció desconcertada. La sirvienta insignificante había sido defendida. El orden social, del que ella era la suma sacerdotisa, acababa de ser sutilmente desafiado. Con una rigidez apenas disimulada, apartó la vista de Elara como si nunca hubiera existido y ascendió la escalera para encontrarse con su prometido, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una tensión tan palpable como las frías paredes de piedra. Elara, aún de rodillas, se quedó con el corazón martillándole en el pecho, no por la humillación sufrida, sino por la defensa inesperada. La defensa de don Alejandro no fue un acto de bondad, sino una piedra arrojada a las aguas estancadas de la sombría, y sus ondas alteraron el curso de todas las corrientes silenciosas de la casa. Doña Isabel, con la intuición afilada de quien vive para el poder, sintió el cambio. Una vigilancia fría se instaló en sus ojos, siguiendo cada movimiento de la sirvienta que, de pronto, había dejado de ser invisible. Y el Ara, por su parte, se movía ahora con una nueva conciencia, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, cargado de una electricidad desconocida. Sus encuentros dejaron de ser casuales para convertirse en inevitables. Sucedía en la quietud de la noche, en la vasta biblioteca que era el refugio de don Alejandro. Elara acudía cuando pensaba que toda la casa dormía, para repasar el polvo de los lomos de cuero y ordenar los volúmenes que él dejaba sobre la mesa. Una noche, al entrar, lo encontró allí. No estaba leyendo, sino de pie frente al ventanal, observando cómo la luna bañaba de plata los páramos. No se sobresaltó al sentirla. Era como si la estuviera esperando. Él no se volvió. Ella no retrocedió. Por un largo instante compartieron el silencio, separados por la distancia de la estancia, pero unidos por la misma soledad nocturna. Ella comenzó su tarea con movimientos lentos y medidos. El suave roce de su paño sobre la madera era el único sonido. Él permaneció inmóvil, pero ella sintió su mirada sobre su espalda, un peso que no era opresivo, sino inquisitivo. Cuando terminó, se detuvo junto a la puerta. «Buenas noches, señor», susurró, su voz apenas una brisa. Él se giró entonces, y en la penumbra, sus ojos parecieron menos vacíos. «Espere», dijo él, su voz grave y sin la dureza habitual. Se acercó a una estantería, extrajo un libro de tapas gastadas y se lo tendió. Para el niño, a su madre le gustaba leerle estos cuentos. Sus dedos se rozaron al hacer el intercambio. Fue un contacto fugaz, accidental, pero tan potente como el estallido de un rayo en la calma de la noche. Un calor insospechado recorrió el brazo de Elara, y su corazón dio un vuelco doloroso. Él retiró la mano con la misma brusquedad, como si se hubiera quemado. Ambos desviaron la mirada al instante, un rubor encendiendo las mejillas de ella, una tensión repentina endureciendo la mandíbula de él. El libro se sintió pesado en las manos de Elara, no por su tamaño, sino por el peso de la confianza,
de la vulnerabilidad que él acababa de depositar en ellas. Los días siguientes, pequeños puentes comenzaron a tenderse sobre el abismo que los separaba. Él la buscaba con la excusa de preguntar por Andrés, pero sus conversaciones se desviaban a silencios largos y elocuentes. Ella le hablaba del progreso del niño, de cómo empezaba a sonreír con las viejas historias del libro, y él escuchaba no solo sus palabras, sino la melodía tranquila de su voz, un bálsamo para un alma que solo conocía el estruendo del dolor. Una tarde, mientras ella remendaba una pequeña camisa de Andrés junto al fuego de la cocina, él entró. El personal se tensó, pero él solo tenía ojos para ella. Se detuvo a una distancia respetuosa, observando la destreza de sus dedos moviéndose con aguja e hilo. «Lo hace con cuidado», comentó, «más para sí mismo que para ella». El ara alzó la vista y sus miradas se encontraron sobre la llama danzante. «Todo lo que se ama merece cuidado, señor», respondió ella en voz baja. En esa frase sencilla se encerraba toda su filosofía, toda la bondad que el mundo se había empeñado en no ver. Y él, por primera vez en años, sintió que alguien le hablaba en un idioma que su corazón herido podía entender. Vio la cicatriz casi invisible junto a su ceja, el cansancio en la curva de sus hombros, y no vio fealdad. Vio una vida de resiliencia, una fortaleza silenciosa que lo avergonzaba y al mismo tiempo lo atraía de una forma inexplicable. Una grieta se abrió en su armadura de amargura, y por ella se asomó un dolor puro, desnudo. ¿Crees que el amor puede vencer el peso de la memoria? Le hubiera gustado preguntar. ¿Sientes esta emoción? Yo sí. Sigamos juntos hasta el final. Desde el umbral del comedor contiguo, oculta en la sombra, doña Isabel observaba. No podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. Vio la forma en que él la miraba, la quietud que descendía sobre su atormentado prometido cuando ella estaba cerca. Y en su rostro perfecto, una expresión de fría determinación se dibujó. La sirvienta insignificante ya no era una molestia, se había convertido en una amenaza. Y las amenazas, en el mundo de Isabel de Valcárcel, no se toleraban, se erradicaban. La llegada de doña Isabel fue como una helada tardía que amenaza con aniquilar la tímida promesa de la primavera. Con la autoridad de una futura señora, comenzó a imponer su voluntad sobre la casa, un vendaval de órdenes que buscaba borrar cualquier vestigio del pasado para moldear la sombría a su imagen y semejanza. Su primer objetivo fue el ala oeste, un corredor de habitaciones cerradas y cubiertas por el polvo del olvido, un santuario de silencio que nadie se había atrevido a profanar en años. Fue doña Isabel, en su afán por la purga, quien ordenó que se abriera y se limpiara, y fue doña Matilde, con un atisbo de malicia, quien asignó la tarea a el ara. Con un manojo de llaves frías en la mano, el ara se adentró en aquel territorio prohibido. El aire era denso, pesado con el aroma de madera no ventilada y de recuerdos que se negaban a morir. Puerta tras puerta, encontraba estancias impersonales, muebles cubiertos por sábanas blancas que se erigían como fantasmas en la penumbra. Pero la última puerta del pasillo estaba cerrada sin llave. Al empujarla, no chirrió, se abrió con un susurro suave, como si hubiera estado esperando. No era una habitación, era un alma. A diferencia de las otras, aquí no había sábanas cubriéndolo todo. Era un tocador femenino, detenido en un instante preciso del tiempo. Un chal de seda color marfil yacía sobre el respaldo de una silla, como si su dueña acabara de levantarse. Sobre el tocador de plata, un cepillo con hebras de cabello cobrizo aún atrapadas en sus cerdas y un frasco de perfume a medio usar, cuyo aroma a jazmín y a lluvia aún flotaba débilmente en el aire. Era un lugar sagrado, un eco de vida tan poderoso que el ara sintió que estaba profanando una tumba. Se movió con un cuidado reverencial, sin atreverse a tocar nada, apenas respirando. Fue entonces cuando lo vio, apoyado contra la pared del fondo y cubierto con un pesado paño de terciopelo. La curiosidad,
Una emoción que rara vez se permitía, la venció. Con dedos temblorosos, tiró de la tela. El rostro que la miró desde el lienzo le robó el aliento. Era una mujer de una belleza tan luminosa que parecía irreal, con el cabello del color del fuego al atardecer y unos ojos verdes que contenían la promesa de todos los veranos. Su sonrisa no era una pose, era una explosión de alegría pura. En la esquina inferior del retrato, una firma. Para mí, Alejandro, tu Leonor. El Ara dio un paso atrás, con el corazón encogido. Aquella no era solo la esposa fallecida. Aquella era la razón de toda la oscuridad, la fuente de toda la pena que impregnaba cada piedra de la hacienda. ¿Qué haces aquí? La voz de don Alejandro fue un latigazo en el silencio sepulcral. Se giró y lo encontró en el umbral, con el rostro transfigurado por una mezcla de furia y de un dolor tan profundo que era casi físico. Sus ojos no eran cenizas, eran brasas incandescentes. Por un momento, el Ara temió su ira, la ira de un hombre cuyo santuario más íntimo había sido violado. Se preparó para la reprimenda, para la expulsión. Pero al ver el rostro de ella, la tormenta en los ojos de él vaciló. No vio en el Ara la curiosidad morbosa de una sirvienta entrometida. Vio la misma reverencia, la misma comprensión abrumada que sentía él cada vez que cruzaba aquel umbral. La furia se desvaneció, dejando al descubierto la herida abierta que había debajo. Su cuerpo se hundió como si un peso invisible lo aplastara y se apoyó contra el marco de la puerta. Su voz, cuando volvió a hablar, era un susurro roto. Fue un accidente, dijo, sin mirarla, hablando más para el fantasma de la habitación que para ella. Una tormenta de verano. Salimos a cabalgar. A ella le encantaba sentir el viento antes de la lluvia. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El caballo se asustó. Yo no pude llegar a tiempo. Andrés estaba allí, en mis brazos, lo vio todo. Cada palabra caía en el silencio como una gota de plomo. Reveló el corazón de su tragedia. No solo la pérdida, sino la culpa del superviviente y el horror de un hijo como único testigo. El Ara no se movió. No pronunció palabras de consuelo, pues sabía que ninguna palabra podía llenar semejante abismo. Simplemente se quedó allí, un testigo silencioso de su confesión, y su presencia se convirtió en un ancla. Le sostuvo la mirada, y en sus ojos sencillos él no encontró lástima, esa emoción humillante que tanto despreciaba. Encontró compasión. Encontró una fortaleza tranquila que no pretendía arreglarlo, sino simplemente acompañarlo en su ruina. Por primera vez, don Alejandro se permitió ser vulnerable ante otro ser humano. En la quietud de aquella habitación, frente al retrato de su amor perdido, y ante la mirada comprensiva de la mujer que el mundo despreciaba, el muro de hielo que rodeaba su corazón no se agrietó. Se hizo añicos. El Ara ya no era su sirvienta. Se había convertido en la guardiana de su secreto más doloroso, la única persona en el mundo que había visto el alma desnuda del Señor de la Sombría. Si esta historia tocó tu corazón, escribe la palabra confianza en los comentarios. No te olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te van a emocionar igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma. La confesión en el santuario de Leonor no había sido un final, sino el principio de una guerra silenciosa. Doña Isabel, cuya astucia era tan afilada como su belleza, había sentido el cambio en el aire, la imperceptible alteración en la atmósfera de la Sombría. Ya no era una simple rivalidad por la atención de un hombre, era una batalla por el alma de la casa, y la sirvienta insignificante se había convertido de algún modo en su epicentro. Decidió que la amenaza debía ser extirpada, no con un despido silencioso, sino con una aniquilación pública, que reafirmara su poder y recordara a todos el inmutable orden del mundo. La ocasión se presentó en la forma de una cena íntima, la primera que doña Isabel organizaba como futura señora de la hacienda. Un puño de familias vecinas, de rancio abolengo y lenguas afiladas, fueron convocadas. La mesa del gran comedor fue vestida con el lino más fino y la platería que no había visto la luz en años.
Las velas parpadeaban en candelabros de herencia, arrojando un brillo dorado sobre las copas de cristal y los rostros expectantes de los invitados. Todo era un despliegue de perfección fría y calculada, un escenario diseñado por Isabel para su propia coronación. A Elara, por orden directa de la dama, se le encomendó la tarea de servir la mesa junto a otros 2 criados. Era una elección deliberada, un movimiento para colocar a la pieza más vulnerable en el centro del tablero. Mientras se movía con su habitual discreción, llenando copas de vino y retirando platos, sintió el peso de la mirada de doña Isabel sobre ella. No era una mirada de supervisión. Era la mirada de un halcón que sigue el vuelo de su presa antes de asestar el golpe mortal. El murmullo de la conversación educada llenaba el comedor, una melodía superficial que apenas ocultaba las tensiones subyacentes. Don Alejandro presidía la mesa en un silencio hosco, su participación reducida a monosílabos corteses, su mente visiblemente en otra parte. Fue después del plato principal, cuando el aire estaba denso por el vino y la complacencia, que Isabel ejecutó su plan. Llevó una mano a su garganta, un gesto de estudiada alarma. Sus dedos buscaron algo que no estaba allí. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, lo suficientemente alto como para que la conversación se extinguiera. «Mi broche», anunció, su voz teñida de una perfecta angustia. «El broche de zafiros que mi abuela me legó. No está». Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas. Doña Isabel se puso en pie, su mirada recorriendo la mesa, deteniéndose en los rostros de los criados que se habían quedado helados junto a las paredes. Finalmente, sus ojos, tan fríos y azules como los zafiros que decía haber perdido, se posaron en Elara. «Estabas junto a mí hace un momento», dijo. Su tono no era una pregunta, sino una acusación envuelta en seda. Elara sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Todas las miradas se volvieron hacia ella, una oleada de sospecha y desdén que la golpeó con la fuerza de una bofetada. Un nudo de fuego se formó en su garganta, pero no pronunció palabra. Levantar la voz habría sido darle la victoria a su verdugo, confirmar la histeria que ella había orquestado. «Matilde», ordenó Isabel, su voz ahora dura como el acero, «registra a esta mujer, inmediatamente». La humillación fue absoluta. La sugerencia de que su cuerpo fuera profanado, sus escasas pertenencias expuestas ante aquellos que la consideraban menos que el polvo bajo sus pies. El ama de llaves dio un paso al frente, con una expresión de cruel obediencia. Elara no retrocedió, no suplicó, se irguió, con la espalda recta y la barbilla alta, un pilar de dignidad silenciosa en medio de un mar de crueldad. Sus ojos, claros y firmes, se encontraron con los de Isabel, y en ellos no había miedo, solo un profundo y sereno desprecio por su bajeza. Soportaría la infamia, porque su honor no residía en la opinión de los demás, sino en la verdad de su propio corazón. Pero el registro nunca llegó a producirse. «Basta». La palabra resonó desde la cabecera de la mesa. No fue un grito, sino un mandato pronunciado con una calma letal que heló la sangre de todos los presentes. Don Alejandro se había puesto en pie. Su rostro era una máscara de furia contenida, y sus ojos oscuros, que por tanto tiempo habían sido cenizas, ahora ardían con un fuego protector. No miró a Elara, su mirada fulminante estaba clavada en su prometida. «Este teatro ha terminado», continuó, su voz cortando el aire. «El broche está en tu joyero, Isabel. Lo vi esta mañana cuando buscabas tus pendientes». La revelación cayó sobre el comedor con el peso de una losa de granito. El rostro de doña Isabel pasó del triunfo a la incredulidad, y de ahí a una furia pálida y mal disimulada.
Había sido expuesta, su mezquindad desnudada ante las mismas personas a las que pretendía impresionar. Don Alejandro caminó lentamente hasta situarse al lado de Elara. No la tocó, pero su proximidad era un escudo, una declaración inconfundible. Se dirigió a los invitados, su voz resonando con la autoridad incuestionable del señor de la hacienda. Les ruego disculpen esta lamentable escena. La cena ha concluido. Luego, sus ojos se posaron por fin en Elara. En su mirada había una disculpa, un respeto y algo más, algo que hizo que el corazón de ella latiera con una mezcla de terror y esperanza. En la humillación pública, en el momento de su mayor vulnerabilidad, él no solo la había defendido, la había elegido. Y en ese instante, ambos supieron que las reglas del mundo habían dejado de importar, y que el destino de la sombría había sido sellado para siempre. El aire en el gran comedor se solidificó, volviéndose denso y respirable. Cada invitado se convirtió en una estatua de cera, con la mirada fija en la sirvienta arrodillada en espíritu, aunque su cuerpo se mantenía erguido. Elara soportó el peso de aquellos ojos como había soportado el peso de su vida entera, en un silencio que era más elocuente que cualquier grito. Estaba preparada para la humillación, para el tacto áspero de las manos de doña Matilde sobre su vestido humilde, para la sonrisa triunfante de la dama que había orquestado su caída. Pero entonces un sonido rompió el hechizo. No fue un grito, ni una orden, fue una sola palabra, pronunciada con una calma tan profunda y gélida que pareció helar las llamas de las velas. «Basta». La voz de don Alejandro no se alzó, pero cortó el silencio como un témpano de hielo. Todas las cabezas se giraron a la cabecera de la mesa. Él se puso en pie, no con la brusquedad de la ira, sino con la lentitud deliberada de un hombre que despierta de un largo letargo. El velo de apatía que siempre cubría sus facciones había desaparecido, y en su lugar había una claridad terrible, una furia tan contenida que resultaba más intimidante que cualquier estallido. Sus ojos, antes cenizas, ahora eran carbones encendidos, y no miraban a Elara. Estaban clavados en su prometida con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Este vergonzoso espectáculo ha terminado», dijo, y cada sílaba era un golpe de martillo sobre el yunque de la compostura social. Caminó despacio, rodeando la mesa, y su presencia pareció absorber todo el aire de la estancia. No se detuvo frente a Isabel, continuó su avance hasta quedar a un paso de Elara. No la tocó, pero su cercanía fue un escudo más impenetrable que cualquier muralla. Desde allí, sin dejar de mirar a su prometida, habló de nuevo. «El broche no se ha perdido», afirmó con una finalidad que no admitía réplica. «Está sobre su tocador, doña Isabel. Lo dejó allí esta misma tarde, junto al frasco de perfume francés, mientras decidía que su brillo no era suficiente para esta noche». La revelación cayó sobre el comedor con el peso de una sentencia. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. El rostro de porcelana de doña Isabel se quebró, perdiendo su color, dejando al descubierto la fea urdimbre de su malicia. La humillación, el arma que con tanta pericia había intentado esgrimir contra otra, se volvía ahora contra ella, multiplicada por cada par de ojos que la juzgaban. Don Alejandro, por fin, giró la cabeza y posó su mirada en Elara. En la profundidad de sus ojos, ella no vio piedad, sino un respeto que la estremeció hasta el alma. Era una disculpa silenciosa por la ofensa que había sufrido bajo su techo y a la vez una declaración.
En aquel instante, ante el tribunal de la alta sociedad que los observaba, él no estaba simplemente defendiendo a una sirvienta, estaba eligiendo su verdad por encima de las apariencias, estaba eligiendo la bondad silenciosa por encima de la belleza cruel. Con la misma calma sepulcral, se dirigió a los invitados. Les ruego disculpen este desagradable incidente. La noche ha concluido. No hubo despedidas. Los invitados, incómodos, avergonzados, se levantaron y se retiraron en un murmullo de fama feraz y de excusas apresuradas. En pocos minutos, el gran comedor quedó vacío, un campo de batalla después del combate. Solo quedaron ellos tres, suspendidos en un silencio denso y pesado. Doña Isabel, rígida de furia y derrota. Elara, con el corazón martilleándole en el pecho, anclada en un mar de emociones desconocidas, y don Alejandro, de pie junto a ella, un guardián sombrío que acababa de declarar una guerra sin pronunciar una sola amenaza. En aquella defensa pública no solo había salvado el honor de Elara, había sentenciado su propio destino, atándolo irrevocablemente al de ella. El eco de las puertas al cerrarse tras los últimos invitados fue un portazo a un mundo y el inicio de otro. En el gran comedor, el silencio que quedó no era de paz, sino el silencio denso y expectante que precede a la tormenta. Doña Isabel se había retirado sin una palabra, su espalda rígida una promesa de venganza. Solo quedaban ellos dos, Alejandro y Elara, en medio del desorden de una batalla que ninguno de los dos había buscado. Él no se disculpó, pues las palabras habrían sido un insulto a la magnitud de la ofensa. En su lugar, se giró hacia ella, y en su mirada, Elara vio por primera vez la devastación de su propia soledad reflejada en los ojos de otro. Era un reconocimiento mudo, un pacto sellado en la humillación compartida. «Retírate, Elara», dijo él, y su nombre, pronunciado por primera vez con una suavidad que acariciaba, fue a la vez un bálsamo y una herida. La tormenta no tardó en llegar. A la mañana siguiente, un carruaje de viaje, pesado y oscuro como un catafalco, llegó a la sombría con la urgencia de las malas noticias. De él descendió un hombre mayor, de porte aristocrático y una mirada tan gélida que parecía congelar el escaso calor del sol de invierno. Era don Ricardo, de Valcácer, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y cuyo honor era tan inflexible como el acero de su bastón con empuñadura de plata. No hubo saludos. Se adentró en la casa como un general en territorio conquistado y exigió una audiencia con don Alejandro en la biblioteca. Las puertas se cerraron tras ellos, pero la furia contenida de don Ricardo era tan potente que parecía filtrarse por las rendijas de la madera. Habló de alianzas rotas, del escarnio público, del nombre de una familia manchado por un capricho indecoroso. No usó el nombre de Elara, se refirió a ella como la criada, esa mujer, el origen de esta locura, despojándola de toda humanidad para convertirla en un simple error de juicio que debía ser corregido. Y entonces llegó el ultimátum, frío y afilado como una hoja de guillotina. O despides a esa mujer de inmediato y anuncias públicamente tu arrepentimiento por este lamentable episodio, o considera roto tu compromiso con mi hija, sentenció don Ricardo, su voz sin un ápice de emoción. Y con él, Alejandro, se romperá toda alianza entre nuestras casas. Te enfrentarás solo a tus acreedores y al desprecio de una sociedad que no perdona tales escándalos. Elige tu honor y tu futuro o la compañía de una sirvienta. Mientras el destino de Alejandro se decidía entre las paredes forradas de libros, doña Isabel ejecutaba su golpe de gracia, uno mucho más cruel y certero que la farsa de la noche anterior. Subió en silencio al santuario prohibido de Leonor.
Sus manos enguantadas no dudaron. Abrieron un pequeño cofre de nácar sobre el tocador y extrajeron de él un objeto sagrado, un delicado guardapelo de oro que contenía una miniatura de Andrés de bebé, el último regalo que Alejandro le hizo a su esposa. Con el veneno en sus manos, descendió a los desvanes, al humilde cuarto de Elara, y con una sonrisa casi imperceptible, deslizó el guardapelo entre los pliegues del único vestido de repuesto de la muchacha. La confrontación final tuvo lugar en el gran vestíbulo. Don Alejandro y don Ricardo salieron de la biblioteca, el aire entre ellos cargado de una tensión irrespirable. En ese mismo instante, doña Isabel apareció en lo alto de la escalinata, seguida por una doña Matilde, cuyo rostro era una máscara de horror fingido. «Señor», dijo el ama de llaves, su voz temblando con falsa indignación mientras extendía una mano en la que brillaba el guardapelo de oro. «Lo encontramos, en su cuarto, escondido». Doña Isabel descendió los escalones con la lentitud de una actriz en el acto final de una tragedia. Su mirada, llena de una tristeza victoriosa, se posó en Alejandro. «Te lo advertí», susurró, su voz rota por una pena perfectamente ensayada. «No es solo una ladrona, es una víbora que se ha aprovechado de tu dolor. Ha intentado profanar la memoria de tu esposa, suplantarla en tu corazón y en el de tu hijo. Ha robado lo más sagrado que te quedaba de ella». La acusación fue un golpe mortal, diseñado para atacar no el honor de Alejandro, sino su herida más profunda, su culpa y su amor por Leonor. El guardapelo, aquel símbolo de un pasado irrecuperable, yacía como prueba irrefutable. Elara, que había sido convocada con urgencia, apareció en el umbral, ajena a la trampa que se había cerrado sobre ella. Vio el objeto en la mano de Matilde, vio la acusación en los ojos de todos y comprendió la magnitud de la maldad a la que se enfrentaba. Alejandro se quedó inmóvil, atrapado en el centro de un huracán. Su mirada iba del rostro pálido y confuso de Elara al guardapelo de oro, y luego al semblante triunfante de Isabel. El ultimátum de don Ricardo resonaba en sus oídos. El peso de su nombre, de su fortuna, de su deber, lo aplastaba. Pero en los ojos de Elara no vio la astucia de una ladrona, sino la misma dignidad silenciosa que había calmado a su hijo, la misma bondad que había empezado a descongelar su alma. El mundo le exigía que eligiera la razón, la evidencia, el honor, pero por primera vez en su vida, su corazón, herido y roto, le gritaba que eligiera la fe. El mundo se detuvo. El guardapelo de oro, brillante y diminuto, se convirtió en el centro de un universo que se contraía dolorosamente alrededor de don Alejandro. Era el peso de su pasado, la prueba irrefutable de una traición fabricada, el ultimátum de su futuro. A un lado, el rostro expectante y severo de don Ricardo, la encarnación de su deber, de su nombre, de la lógica fría que regía su mundo. Al otro, la mirada victoriosa y doliente de Isabel, una trampa perfecta tejida con la seda de la memoria y el veneno de la mentira. Y frente a él, Elara. Ella no lloró, no negó la acusación. Su rostro, que tantos habían llamado feo, adquirió una serenidad trágica, una belleza que solo el alma puede conferir en el momento de la injusticia suprema. Sus ojos no se posaron en sus acusadores, ni en la prueba que la condenaba. Se posaron en Alejandro, y en ellos, él vio el reflejo de su propia alma torturada. Ella no lo miraba esperando una defensa, lo miraba con una compasión tan profunda, tan desgarradora, que lo desarmó por completo. Comprendió el abismo sobre el que él se balanceaba, la elección imposible entre la ruina honorable y la prosperidad infame. Y en ese instante de claridad, Elara supo que el mayor acto de amor que podía ofrecerle no era quedarse a luchar a su lado, sino liberarlo de la batalla. Antes de que Alejandro pudiera pronunciar una palabra, antes de que su corazón roto pudiera elegir entre dos agonías, ella actuó. Dio un paso atrás, un movimiento sutil que la separó del círculo de acusación. Hizo una leve inclinación, no de sumisión, sino de despedida. Su mirada se mantuvo fija en la de él un segundo más. Un adiós silencioso que lo decía todo. La gratitud por la bondad que le había mostrado. El perdón por la debilidad que el mundo le exigía ahora y la promesa de que su dignidad se iría con ella. «No es necesario, señor», dijo. Y su voz, aunque baja, resonó en el silencio con la claridad de una campana. No era una admisión de culpa, era una renuncia.
Renunciaba a la lucha, al juicio, al derecho a defenderse, porque entendió que su presencia allí solo serviría para destruirlo. Con una calma que desafiaba la tormenta que la rodeaba, se dio la vuelta. No corrió, no huyó, caminó. Cruzó el frío suelo de mármol con la espalda recta, cada paso una afirmación silenciosa de su inocencia. No llevaba nada consigo, tal y como había llegado, salvo aquel tesoro invisible, que nadie podía arrebatarle, su honor. Alejandro la vio alejarse, y un grito mudo se formó en su garganta. Su cuerpo quería abalanzarse, detenerla, aferrarse a la única luz que había conocido en años, pero sus pies estaban clavados. Su cuerpo quería abalanzarse, detenerla, aferrarse a la única luz que había conocido en años, pero sus pies estaban clavados al suelo, por el peso de su linaje, su lengua, paralizada por el veneno del deber. Vio la puerta principal abriéndose, dejando entrar una ráfaga de aire frío y la silueta solitaria de Lara recortada contra el gris del día. Y luego, la puerta se cerró. El sonido fue sordo, definitivo, el sonido de una tumba sellándose. Se quedó inmóvil, escuchando el silencio que ella había dejado tras de sí. El triunfo helado en la mirada de Isabel y el asentimiento aprobatorio de su padre no eran más que ruidos lejanos. El fuego que Lara había encendido en sus ojos no se convirtió en cenizas, simplemente se apagó, dejando tras de sí un vacío más oscuro y frío que la noche más larga. Había elegido, o mejor dicho, no lo había hecho, y su inacción había sido la peor de las elecciones. La sirvienta se había marchado, y con ella el alma de la sombría. Don Alejandro volvía a ser el dueño de su riqueza, de su nombre, de su soledad. Estaba más quebrado que nunca, porque ahora conocía el precio exacto de lo que acababa de perder. La puerta se cerró, y con su eco sordo, el alma de la sombría se marchó con el Lara. El silencio que descendió sobre la casa ya no era el de una pena noble, sino el vacío crudo y desolador del abandono. Doña Isabel, en su victoria pírrica, intentó llenar aquel hueco con su presencia, moviéndose por los salones como una reina recién coronada, dando órdenes con una voz que pretendía ser de autoridad, pero que solo conseguía resonar contra las paredes indiferentes. Mas la casa la rechazaba. El fuego de las chimeneas parecía dar menos calor, la luz que se filtraba por los ventanales era más pálida y el aire olía de nuevo a cera y a tiempo detenido, a una soledad que ahora tenía nombre y rostro. Pero el epicentro del cataclismo no estaba en los salones, sino en la alcoba del pequeño Andrés. El niño, que había comenzado a sonreír con los cuentos del viejo libro, que había encontrado un refugio en el arrullo de una nana humilde, se marchitó como una flor privada de sol. Dejó de hablar, se negaba a comer, y por las noches, una fiebre que no tenía origen en el cuerpo, sino en el alma, lo consumía. En sus delirios febriles, un único nombre escapaba de sus labios resecos, un susurro que era a la vez una súplica y una acusación. El Lara. Don Alejandro pasaba las noches en vela junto al lecho de su hijo, con la mano impotente sobre la frente ardiente del pequeño. El médico, un hombre de ciencia y lógica, meneaba la cabeza confuso. «No hay mal en sus pulmones ni en su sangre, señor», decía. «Es una melancolía, una pena que lo enferma». Y cada palabra era una daga que se hundía más en el corazón de Alejandro. Veía en el rostro consumido de su hijo el reflejo de su propia cobardía. Había sacrificado a la única persona que había logrado traer la paz a su hogar por un honor que ahora se sentía como ceniza en la boca, por una alianza que le prometía un futuro que ya no deseaba. Una de esas noches, mientras la luna dibujaba barrotes de plata en el suelo, Andrés se agitó en sueños. Ella cuidaba las flores, musitó, decía que todo lo que se ama merece cuidado. Aquellas palabras, las mismas que el Lara le había dicho a él en la cocina, lo golpearon con la fuerza de una revelación. Se levantó, como un autómata, y caminó por los pasillos dormidos hasta la biblioteca.
Sus ojos se posaron en el retrato de Leonor, su belleza radiante, su sonrisa llena de vida. Durante años había creído que su deber era preservar aquella memoria, vivir en un luto perpetuo, pero en ese instante comprendió la verdad. El Ara no había llegado para reemplazar a Leonor, había llegado para sanar la herida que su pérdida había dejado. Había llegado para enseñarle que el corazón podía volver a latir, que un niño podía volver a reír, que el amor no era una traición a la memoria, sino la única forma de honrarla de verdad. Se dio cuenta de que el honor del que hablaba don Ricardo, la reputación que Isabel defendía, no eran más que los muros de una prisión dorada que él mismo había construido. Y el Ara, con su dignidad silenciosa, había sido la llave, y él la había dejado marchar. Una furia fría y lúcida se apoderó de él. No era la ira ciega del dolor, sino la claridad terrible de quien por fin ve la verdad. Salió de la biblioteca y subió la gran escalinata, sus pasos resonando con una determinación nueva. Encontró a Isabel en sus aposentos, frente a un espejo, probándose una tiara de diamantes que brillaba con una luz tan fría como la de sus ojos. Ella le sonrió al ver su reflejo. Alejandro querido, pensaba en el baile para celebrar nuestro compromiso. No habrá ningún baile, la interrumpí él. Su voz era tan calma que resultaba aterradora. La sonrisa de Isabel se congeló en sus labios. Se giró, la incredulidad luchando con la ira en su rostro perfecto. ¿Qué locura es esta? ¿Es por ella? ¿Por esa ladrona? Ella no robó nada, sentenció Alejandro, y por primera vez no vio a la dama de alta cuna, sino a la mujer vacía que había tras la fachada. Usted le robó a mi hijo su única oportunidad de sanar. Usted intentó robarle a esta casa su única luz. Pero lo que es más grave, Isabel, es que usted intentó robarme el alma. Puede quedarse con sus alianzas, con su reputación y con el desprecio de una sociedad que valora más el brillo de una joya que la bondad de un corazón. Aquí ya no es bienvenida. Sin esperar respuesta, le dio la espalda y salió de la habitación, dejando a la dama petrificada en medio de sus joyas inútiles. Bajó las escaleras de dos en dos, gritando órdenes a un mayordomo estupefacto. Mi caballo, ensillen a Tormenta ahora mismo. Ignoró las preguntas, los rostros confundidos del servicio. Salió al frío cortante de la madrugada, no como el señor de la sombría, sino como un hombre en una misión desesperada. Montó de un salto, el cuero crujiendo bajo su peso. Por un instante, alzó la vista hacia la imponente fachada de la hacienda, aquella tumba de piedra que había sido su mundo. Ya no era su hogar. Su hogar era dondequiera que estuviese el Ara. Con un grito que rasgó el silencio, espolió a su montura y se lanzó al galope, devorando el camino que se alejaba de su pasado. No sabía a dónde iba, solo sabía a quién buscaba. Y por primera vez desde la muerte de Leonor, no cabalgaba huyendo de un fantasma, sino en pos de una esperanza. Cabalgó sin rumbo, guiado solo por una desesperación que se había convertido en brújula. El viento helado de la madrugada era un castigo merecido en su rostro, un recordatorio de la frialdad con la que había permitido que se marchara la única calidez que había conocido en años. Preguntó en cada aldea, en cada posada polvorienta. No describía a una mujer de rostro común, sino a un espíritu. Buscaba, decía, a una mujer con la mirada serena y una dignidad que ninguna humillación podía quebrar. La encontró al atardecer, en una aldea tan humilde que parecía olvidada por los mapas, un puñado de casas de adobe acurrucadas junto a un arroyo. Estaba sentada en el umbral de una pequeña cabaña, remendando la ropa de una anciana que dormitaba al sol. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. No había opulencia, pero había paz. Allí estaba ella, en un remanso de vida sencilla, tejiendo un nuevo comienzo con los mismos hilos de siempre, la paciencia y la fortaleza. Él desmontó, y el sonido de sus botas sobre la tierra fue una intrusión en aquel santuario de calma.
El señor de la sombría parecía un peregrino, un hombre despojado de todo salvo de la urgencia de su corazón. Estaba cubierto de polvo, con la barba crecida y los ojos hundidos por el cansancio y la angustia. El ara alzó la vista, y sus manos, que se movían con la aguja, se detuvieron. Su corazón dio un vuelco doloroso, un latido suspendido entre el pasado que la había herido y un presente que se antojaba imposible. No había en su mirada ni miedo ni rencor, solo una profunda y fatigada sorpresa. Él se detuvo a varios pasos de distancia, concediéndole el espacio que nunca antes le había dado. Su voz, cuando habló, estaba rota, despojada de toda su antigua autoridad. El ara. Ella esperó en silencio. «No he venido a ordenarte nada», continuó él, y cada palabra parecía costarle un mundo. «He venido a suplicar». Dio un paso más, un movimiento cargado de una vulnerabilidad que ella jamás había presenciado en él. «Perdóname, perdóname por mi ceguera, por mi cobardía, por haber permitido que el veneno de su mundo te tocara bajo mi techo, por no haber visto que el verdadero honor no estaba en mi nombre, sino en tu alma». Una lágrima solitaria, largamente contenida, trazó un surco en la mejilla de Elara. No fue una lágrima de tristeza, sino el deshielo de un corazón que se había preparado para un invierno eterno. «Mi hijo te llama en sueños», confesó él, con la voz quebrada, «y mi casa se ha convertido en una tumba aún más fría desde que te fuiste, porque el alma de la sombría no eran sus muros ni sus riquezas, eras tú». Se arrodilló sobre una rodilla, un gesto que hizo añicos siglos de jerarquía y orgullo. Alzó la vista hacia ella, y en sus ojos oscuros ya no había pena, sino una devoción pura y desnuda. «No te pido que vuelvas como sirvienta, pues nunca lo fuiste en espíritu. Te pido que vuelvas como mi igual, como la dueña de mi hogar y de mi corazón. Te pido, Elara, que vuelvas para ser mi esposa». El mundo se detuvo. El susurro del arroyo, el canto de un pájaro lejano, todo se desvaneció. Solo existía la verdad en los ojos de aquel hombre arrodillado, una verdad tan poderosa que sanaba todas las heridas pasadas. Ella se levantó, se acercó a él y con una delicadeza infinita posó sus manos sobre las de él, ayudándolo a ponerse en pie. No hubo palabras, su respuesta estaba en su mirada, en el gesto que lo devolvía a su altura para encontrarlo como su igual. Regresaron a la sombría no como amo y sirvienta, sino como dos almas que habían encontrado su par en el más improbable de los lugares. Y la casa, como si sintiera el regreso de su espíritu, pareció despertar de su letargo. El pequeño Andrés, al verla, corrió a sus brazos y su risa, por primera vez en mucho tiempo, llenó los pasillos silenciosos. Los años pasaron y con ellos las estaciones transformaron la hacienda. Donde antes había setos recortados con precisión militar, ahora crecían rosas silvestres y jazmines cuyo aroma se colaba por las ventanas abiertas. La sombría dejó de ser sombría para convertirse simplemente en un hogar, un lugar donde la risa de los niños, pues Andrés tuvo dos hermanas de ojos serenos, era la música más habitual. Don Alejandro aprendió a sonreír de nuevo, una sonrisa que nacía desde lo más profundo del alma. Y Elara, la que fuera despreciada por su rostro, se convirtió en el corazón de todo, su belleza interior reflejándose en la felicidad de quienes la rodeaban, una luz que demostró ser más perdurable que cualquier belleza de porcelana. Habían aprendido la lección más importante, que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la riqueza, sino en la capacidad de un corazón para reconocer a otro sin importar las máscaras que el mundo les obligue a llevar. Si esta historia tocó tu corazón, escribe la palabra amor en los comentarios. No te olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te van a emocionar igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma.